Bueno amigos y bienvenidos a otro programa de la Hora del Inmigrante, donde el día de hoy vamos a estar viendo las posiciones del Partido Demócrata en todo lo relacionado al tema de inmigrantes en los Estados Unidos. Y para mí es un placer y un privilegio poder presentarles el día de hoy a un abogado venezolano que se desempeñó como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, la Universidad Central de Venezuela, y también fue concejal del municipio Chacao en Venezuela. Bueno, yo era del municipio Baruta, estábamos ahí entonces vecinos. El señor Diego Sharifker. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchísimas gracias y te agradezco por la invitación a tu espacio. No, Diego, me imagino que has estado, como ya habíamos hablado, has estado invitado a muchos programas y de verdad que es excelente tenerte en la entrevista el día de hoy porque queremos ver ese otro ángulo. La semana pasada tuvimos a un activista republicano, el cual nos estuvo hablando un poco acerca de la plataforma del presidente Trump acerca de temas migratorios, y hoy en día tenemos entonces a ti para que nos dejes ese ángulo del Partido Demócrata. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es la propuesta del candidato Joe Biden hacia los inmigrantes en los Estados Unidos? El top que tú veas, lo más importante que tú crees que vaya a pasar de cambio si llega a ganar Joe Biden. Bueno, lo primero, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Creo que es importante todos estos espacios donde se puedan encontrar las ideas, porque como venezolanos lo más importante que hay que defender siempre y que sufrimos nosotros de perderlo en nuestro país natal es los espacios para debatir las ideas y para encontrar las ideas. Al final las diferencias son normales, las diferencias son naturales, saludables, y en la democracia que se viven las diferencias a través del voto. Y por eso Kennedy Bolívar, quien estuvo contigo en el programa anterior, un gran amigo mío con quien compartimos muchísimas luchas en la Universidad Central y en otros espacios en Caracas y en Venezuela en general. Y por eso, a pesar de que apoyemos candidatos distintos, seguimos siendo grandes amigos. Hemos debatido varias veces en muchos programas y siempre lo hacemos de la cordialidad. Pues por eso y compatriotas también, ¿no? Y compatriotas, totalmente. Pues por eso te felicito de nuevo por este espacio y te agradezco por la invitación. Y bueno, el tema migratorio es justamente una de las razones principales de por qué yo apoyo a Joe Biden como candidato presidencial y también apoyo y soy militante del Partido Demócrata. Y es porque justamente el Partido Demócrata es un partido que cree en los inmigrantes como parte fundamental para seguir construyendo un país y un Estados Unidos que realmente incluya a todo el mundo y donde se pueda cumplir el sueño americano. Al final, muchos, millones de personas de alrededor del mundo deciden venirse a Estados Unidos a buscar oportunidades que no pudieron obtener en sus países. Vemos como centroamericanos, personas del continente asiático, africanos, etcétera, vienen para acá porque justamente quieren darle a sus hijos una vida que no pudieron tener en su propio país y pueden construir el sueño americano de tener propiedades, generar riqueza, generar empleo y también poder progresar en general. En el caso nuestro como venezolanos, muchos vinieron buscando el sueño americano por decisión propia, pero hay muchos que también vinieron obligados, que vinieron para acá por la persecución política y las presiones políticas que se están viviendo en nuestro país natal, como es el caso mío, donde mi esposa y yo desde hace 2 años y medio nos vinimos a Estados Unidos, porque bueno, la presión política por parte del régimen nos obligó a nosotros a tener que salir y empezar una nueva vida acá en los Estados Unidos. El Partido Demócrata por eso cree que es importante crear las vías para que los inmigrantes puedan regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos, aquellos que están en situación incierta, pero también cree en que tiene que haber vías establecidas en la ley para poder convertirse eventualmente en ciudadanos americanos. Hay muchas propuestas, obviamente eso es algo que pasa por el Congreso y el Senado, no es una decisión ejecutiva, pero el presidente marca el tono del debate. Si tienes un presidente que es anti-inmigrante, que descalifica a los inmigrantes, que llama a los latinos narcotraficantes, violadores, cometedores de delitos, que constantemente utiliza descalificativos para intentar pintar al inmigrante como el culpable de los males de este país, es evidente que el Congreso y el Senado no va a tener una postura de querer avanzar para poder generar cambios legislativos en este sentido. Pero si tienes un presidente que cree en el poder de la inmigración, que cree en las capacidades que tienen los inmigrantes, que reconoce el rol importante que tienen los inmigrantes para este país, ahí va a haber una postura muy distinta de parte de la administración pública americana. Y eso es Joe Biden. Joe Biden reconoce la importancia que tienen los inmigrantes para los Estados Unidos. Ha sido muy claro, por ejemplo, en que cree que es importante y hay que defender a los recipientes de DACA, por ejemplo, de los que tienen TPS de diferentes países. Lo ha dicho muy claramente, que los primeros 100 días de su gestión va a aprobar por vía ejecutiva un TPS para los venezolanos, para poder normalizar la situación migratoria de tantos nuestros compatriotas venezolanos que están en situación incierta acá en los Estados Unidos, y con eso lo demuestra. Es una persona pro-inmigrante y que reconoce la labor que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Excelente, Diego. Y mira, hoy te voy a hacer las preguntas de que me hacen las personas porque sabes que el tema no vamos a entrar en un tema de legalidad y precedentes, simplemente es las preguntas acerca de Joe Biden y esas incógnitas que tienen las personas. La primera que tienen las personas es,
Joe Biden fue vicepresidente bajo la administración de Barack Obama. Y ya sabíamos que en Venezuela existían ya, tú estabas allí, las violaciones de derechos humanos, todo tipo de torturas, todo tipo de persecución que pudiera, yo creo que categorizarse como una situación extraordinaria para poder darles ese TPS a los venezolanos en los Estados Unidos. Y no se hizo en ese momento, ni por orden ejecutiva, ni por parte del Congreso. Se escucharon estaba en el aire cierta información. Entonces las personas lo que siempre me preguntan es, bueno, y si eso ocurrió en 8 años y el vicepresidente no presionó para esa propuesta, ¿cómo podemos en estos momentos confiar de que en los primeros 100 días, iba a decir 100 años, 100 días va a aprobar un TPS para los venezolanos? Esa es una muy buena pregunta, pero hay que empezar reconociendo algo. La Venezuela del 2015, cuando Joe Biden era vicepresidente y era presidente Barack Obama, no es la misma Venezuela que se está viviendo hoy en día. Era una Venezuela completamente distinta, no solamente en el 2015, sino mucho antes, cuando empieza Obama como presidente y el vicepresidente Joe Biden. Son dos países completamente distintos. Había violaciones de derechos humanos, pero no eran tan flagrantes como lo que están ocurriendo ahorita. Había un régimen que acumulaba el poder a manos del presidente, pero no era una dictadura tan grotesca como lo que se está viviendo ahorita. Y también eran situaciones que han ido empeorando muchísimo desde ese momento. Por eso Obama fue el primero que inició con las sanciones a 8 funcionarios del gobierno del régimen venezolano por violaciones de derechos humanos, por corrupción. Por ejemplo, una de ellas, la fiscal Huntington, que era la responsable de los juicios amañados contra María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma. Pero por eso ahí se iniciaron todos los procesos legislativos y ejecutivos para sancionar a los culpables de la dictadura venezolana. Desde ahí se ha ido construyendo esta política de los Estados Unidos de mantener presión contra la dictadura. Pues por eso, lamentablemente, hay que decirlo claro, pues no se pueden comparar peras con manzanas. Eran situaciones muy distintas donde la Venezuela de antes no era la misma que la Venezuela que estamos viendo ahorita, y por eso habían planteamientos, un TPS, pero no era, no era el tópico principal de discusión. Se estaba pensando en otras vías de cómo salir de la dictadura y otras vías de cómo presionar un proceso democrático en Venezuela. Ahora el tiempo es completamente distinto. Y por eso no es que solamente dice que un TPS es importante, sino que Biden dio su palabra. En los primeros 100 días de su gestión va a estar aprobando el TPS para los venezolanos. Y eso es algo muy importante. Y sabemos especialmente los inmigrantes que si hay un país donde la palabra vale mucho, es en los Estados Unidos. Y cuando Joe Biden lo dice como candidato, es porque realmente está en su plan de gobierno, en lo que va a hacer en sus primeros días de gestión. Y yo confío en que si él dice que lo va a hacer, lo va a cumplir. Si no, ahí estaremos los venezolanos presionándolo para que la nueva administración de Joe Biden cumpla con lo que prometió durante la campaña. Sí, yo creo que bueno, ya puso los primeros 100 días, así que no es que bueno, que vamos a ver qué en algún momento. O sea, ya puso fecha a la orden ejecutiva, así que bueno, sería parte de las promesas que hay en estos momentos para la comunidad venezolana. Otra cosa que me han dicho muchas las personas, interesante la pregunta, no sé cómo responderla, es que, bueno, quisiera escuchar tu ángulo de la respuesta. Muchas personas me dicen que si ya el Partido Demócrata y Joe Biden está pensando en aprobar un TPS para los venezolanos, eso significará que el tema Venezuela va para largo. ¿Sí? Ellos saben que como aquí se han quedado varios países, varios ciudadanos de distintos países bajo el TPS, ¿tú crees que digan, bueno, vamos a darle el TPS a los venezolanos porque esto va para largo, aquí no hay remedio a futuro, esto va a durar 10, 15, 20 años más? ¿Qué tú opinas de eso? Es una pregunta difícil y es una pregunta muy complicada porque nadie tiene una bola de cristal para saber realmente cuánto tiempo va a pasar las dificultades y la penuria que pasa en nuestro país, que pasa Venezuela. Lo que sí es evidente es que ya lleva 20 años el país bajo los regímenes de Chávez y de Maduro. Yo soy de la opinión de que Maduro es mucho más fuerte hoy que lo que era hace 4 años cuando llegó Trump al poder. Las estrategias de la administración actual ante Venezuela no han sido suficientes para salir de la dictadura. Nos habían prometido la administración actual que iban a salir de la dictadura, que todas las opciones estaban sobre la mesa, que iban a hacer todo lo que hacía falta para salir de Maduro, y después de 4 años nos damos cuenta que no ha sido así. Primero era mentira de que todas las opciones estaban sobre la mesa, porque los mismos funcionarios de la administración actual lo han dicho varias veces, que el que pensaba que todas las opciones estaban sobre la mesa estaba fantaseando. Y creo que fue Elliot Abrams quien dijo, bueno, que en palabras más, palabras menos, que dejen la fantasía de una invasión militar. Pero también han utilizado las sanciones como un mecanismo de presión importante que el mismo Joe Biden ha dicho que va a mantener y va a utilizar como herramienta para presionar contra la dictadura,
Pero la gran diferencia es que Joe Biden ve las sanciones como un medio para el fin, que es la libertad de Venezuela, y no como la administración actual, que pareciera que utiliza las sanciones como el fin. O pareciera que es sancionar por sancionar y listo. No hay ninguna otra opción o no hay más nada para poder salir de la dictadura. El TPS al final es un mecanismo temporal para poder auxiliar a los venezolanos que están en Estados Unidos ahorita, que no han podido regularizar su situación migratoria. Sabemos que no es la solución final. Y sabemos que otra vez, por ser TPS un estatus temporal, tampoco es una solución permanente para nuestros compatriotas venezolanos. Pero es un primer paso. Es algo que por lo menos solventa el problema de primer paso. Después habrá que seguir continuando desde ahí. Es difícil saber cuándo vamos a salir de la dictadura venezolana, pero lo que sí sé es que Joe Biden va a seguir presionando para lograr eso, y no solamente lo va a hacer a través de las sanciones, sino que va a utilizar sus capacidades diplomáticas para unificar a la alianza internacional en torno a la salida de la dictadura. Porque esa es otra gran diferencia con Donald Trump. Trump ha debilitado el posicionamiento de Estados Unidos internacionalmente, sobre todo con el tema de Venezuela. Vemos como, por ejemplo, Estados Unidos está por un lado, Europa está por otra, Sudamérica y el Grupo de Lima está por otro lado. No hay forma de que los tres se pongan de acuerdo en torno a la estrategia con Venezuela. Y eso ha sido por la torrancia o la postura de macho alfa de Trump y su administración de querer imponer su punto de vista ante cómo resolver la crisis venezolana. Y por eso, si los venezolanos reconocemos que la única forma para salir de la dictadura es con la comunidad internacional, necesitamos una comunidad internacional unificada. Trump lo ha debilitado. Joe Biden ha demostrado a través de su experiencia, no solamente como senador, sino también como vicepresidente, que sabe manejar a la comunidad internacional, sabe trabajar con ella, y eso al final es una garantía de que logremos el cambio en Venezuela. Y basado en tu experiencia como político, y bueno, también en Venezuela, que fuiste, imagínate, estuviste ahí en la lucha allí, de frente, ¿tú crees que con las sanciones que pueda poner tanto el presidente Trump como el candidato Biden, sanciones y más sanciones, y seguimos con las sanciones, y si quieres podemos, como igual que en Cuba, seguimos con estas sanciones? ¿Tú crees que eso vaya? Para mí, por lo menos, yo creo que tiene que ser algún tipo de intervención, pero ¿tú crees que con esas sanciones se llegue a algo, además de simplemente pegarle en el bolsillo al régimen? Bueno, y eso es una opinión muy personal, esta es la opinión de no hablo en nombre de más nadie, sino de opinión propia. Las sanciones no son suficientes para salir de la dictadura. Yo no creo que una intervención militar vaya a ocurrir, ni va a ocurrir con la administración de Trump, ni tampoco va a ocurrir con otras administraciones, especialmente porque la comunidad internacional y especialmente los países vecinos de América Latina no apoyan una intervención militar. Y bueno, y si los países vecinos no están de acuerdo, como ha dicho el Grupo de Lima varias veces, bueno, es muy difícil que otro país quiera hacerlo porque no lo va a hacer solo. Y si Estados Unidos decide intervenir, no lo va a hacer solo, lo va a hacer en conjunto con otros países de la comunidad internacional. Pues por eso, lo demuestra Cuba. Las sanciones solas no cambian gobierno. Lo demuestra Corea del Norte, lo demuestran otros casos. Las sanciones solas lo que hacen es fortalecer a los regímenes porque tienen el argumento del enemigo externo para mantenerse en el poder. Y por eso digo, Maduro hoy es más fuerte que lo que era hace 4 años, no porque es más popular, no es porque tenga el apoyo del pueblo venezolano, no porque ganaría unas elecciones, sino porque con su mano de hierro mantiene el poder de Venezuela mucho más fuerte que lo que mantenía antes. Pero por eso, las sanciones solas son un medio para el fin, no son el fin en sí mismo. Y por eso hace falta una comunidad internacional unificada para salir de la dictadura. Eso lo va a hacer Joe Biden, lo ha demostrado a través de su experiencia, no lo va a hacer Trump. Y tan es así que la intervención militar no es una opción real. De que la administración de Trump, que al principio decía que todas las opciones están sobre la mesa, la misma administración Trump ha descartado esa opción. Pues por eso, yo creo que es importante que entendamos que hace falta presión internacional, que reconozcamos que las sanciones son importantes, pero que no pensemos que las sanciones son la varita mágica o la solución mágica al problema, porque no es suficiente, y lo hemos visto en 60 años en Cuba y en estos últimos 4 o 5 años con Venezuela. No, excelente. Y bueno, yo espero, ojalá que haya algún tipo de intervención militar en Venezuela. Yo honestamente, y tú ya sabes que yo soy veterano aquí de las Fuerzas Armadas, y ese es el ángulo que yo le veo, porque lamentablemente llevamos 20 años jugando con el régimen y cada vez como... Es muy difícil, y yo te entiendo. Y aquí se complica más la situación, pero no tanto, o sea, porque no podemos culpar a ningún otro país por los problemas nuestros, o sea, en Venezuela, como venezolanos, pero ciertamente tenemos también una oposición que deja mucho que desear. Pero bueno, yo creo que sea tema para otro día. Nos mantenemos, yo creo que del tema del candidato Joe Biden, pero otro día también te puedo invitar si quieres, y bueno, hablamos de eso las horas que tú quieras. Es un tema complejo, pero un tema que hay que debatirlo y hay que discutirlo.
Mira, Diego, cada vez que las personas buscan tu información por las redes sociales hoy en día en Estados Unidos, yo te busqué porque de verdad que quería hacerte la entrevista porque me parece que tú eres una de las personas indicadas para hablar acerca de las propuestas, especialmente yo también que estás muy envuelto con el tema de venezolanos por Biden y me parece que has manejado esa plataforma y bueno, tienes el conocimiento acerca del candidato. La pregunta es, porque lo que hemos visto ha sido descripciones, sobrenombres, todo lo que tú quieras he visto en las redes sociales. Y muchas personas, sería la pregunta, bueno, que me ha llegado decenas, centenares de veces, no sé tampoco cómo responder, bueno, sí sé responder, pero prefiero que tú me respondas. Dicen, ¿por qué tú ves que la comunidad, especialmente la comunidad venezolana, dice de que Joe Biden y el Partido Demócrata hoy en día, quiero ver tu ángulo de la respuesta, hoy en día son más están llegando a la extrema izquierda y están convirtiendo ya en un partido más socialista que otra cosa, y ese, sabe que es una palabra que por lo menos los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, es muy traumática para muchas personas escuchar esa palabra y pensar que un candidato en los Estados Unidos puede irse a ese campo de socialismo. Así que la pregunta mía es, ¿cómo tú le explicas a los venezolanos y a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos de que Joe Biden es o no es socialista? Los mismos resultados de las primarias demuestran que el Partido Demócrata no es socialista. Habían dos candidatos fuertes. Un candidato más de izquierda, socialista, que se calificaba como socialista, Bernie Sanders, compitiendo contra un candidato moderado como Joe Biden. Y quien ganó fue el candidato moderado. No por una ventaja pequeña, por una gran ventaja. Y eso es demostración clara de que el Partido Demócrata no es un partido de izquierda, no es un partido socialista, no es un partido comunista, sino es un partido moderado con un candidato presidencial moderado. Y por eso yo creo que los hechos mismos demuestran y dan la respuesta a eso. También algunos dicen, no, que el Partido Demócrata está secuestrado por las personas socialistas o por los comunistas. De nuevo, veamos los resultados. Los militantes, los americanos salieron a votar en las primarias demócratas y ganó el candidato moderado. Pues de nuevo, los resultados demuestran que el Partido Demócrata no es un partido comunista, socialista, sino un partido moderado. Y eso es algo importantísimo que hay que decir. Y eso es parte del trabajo que hemos tenido nosotros como venezolanos con Biden y los latinos en general con Biden y con el Partido Demócrata, que bueno, enseñar mucho de qué realmente representa el Partido Demócrata, en qué creemos nosotros, por qué es importante apoyar el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es el partido a favor de la inmigración, porque el Partido Demócrata es el partido a favor de un sistema de salud que funcione y que realmente cubra las necesidades de todos los americanos, un partido que cree que hay que repensar la forma en que se cobra la educación en los Estados Unidos, que no tiene sentido que un joven se gradúe de la universidad para tener deudas de $50,000, $100,000, $200,000 simplemente por graduarse de una carrera universitaria. No hay planteamiento de que la educación sea gratis para todo el mundo o que la salud sea gratis para todo el mundo, sino que hay que pensar de nuevo cómo funciona eso. Estados Unidos es el único país del primer mundo que no tiene un sistema de salud pública. Eso es algo que no tiene sentido. Tengo historias, amigos, compañeros venezolanos que se han cortado las manos en accidentes en su hogar y no tienen cómo pagarse ir al médico. Pues prefieren ellos mismos con un trapo amarrarse la mano y esperar que se les cure solo a ir a un médico porque tienen miedo de tener deudas millonarias. O amigos, como el caso mío, que estoy estudiando una maestría aquí en los Estados Unidos, afortunadamente me gané unas becas, pero hay otra parte que la tengo que pagar con préstamo estudiantil federal. Y ya saqué las cuentas, voy a pasar casi 20 años pagando el préstamo estudiantil federal. ¿Tiene eso sentido? Pues tiene sentido que la educación universitaria sea tan cara y que te amarre para siempre para poder estudiar. Yo creo que no, y esos son parte de los debates que el Partido Demócrata quiere llevar ante el Congreso, el Senado y la opinión pública, porque hay que buscar una solución. Porque la verdad es que si se sigue manteniendo como están las cosas, eventualmente va a ser insostenible. Y hablando del sistema de salud en los Estados Unidos, cuando vemos algunas propuestas también de Kamala Harris, la candidata a vicepresidencia de los Estados Unidos, hablando acerca de un poco del tema de salud, y te pones a ver que la propuesta, y quiero que me la expliques para ver, probablemente puedas explicar mejor a las personas, a la audiencia, pero se habla mucho del tema de que el gobierno tome mucho más poder en el tema de salud en los Estados Unidos, y muchas personas, como te digo, tienen miedo a que el gobierno vaya a convertirse entonces en este monopolio de salud en los Estados Unidos, en el cual tú tienes que pagarles para que ellos tengan el sistema de salud. Y como ya sabemos, yo por lo menos basado en lo que he visto del gobierno, he visto que administran muy mal el dinero en muchas áreas diferentes. Entonces la pregunta sería,
¿cuál es la propuesta que tiene el candidato Biden para el sistema de salud y cómo tú le puedes explicar a las personas que no es algo radical ni es algo de socialista, sino que es algo que ellos quieren hacer? ¿Cómo tú explicarías eso? Sí, bueno, lo primero es que el candidato Biden, tanto el Biden como la vicepresidenta o la candidata vicepresidenta Kamala Harris y el Partido Demócrata en general, considera la salud un derecho humano. Y eso es algo importante, porque cuando tú reconoces la salud como un derecho humano, entiendes que es importante buscar soluciones para poder cubrir y hacer cumplir con ese derecho humano fundamental. El planteamiento no es, como ha intentado pintar algo el Partido Republicano y algunos de sus voceros, de nacionalizar todo el sistema de salud y que sea público, manejado por el gobierno y que se acaben las empresas privadas. Digamos, eso no es el planteamiento. El planteamiento es, especialmente para los más pobres que no tienen el dinero para poder comprarse o cubrir los gastos de un seguro de salud, es garantizar que aquellos que no tengan seguro de salud a través de sus empleos puedan optar a un seguro subsidiado por parte del Estado para poder tener salud y poder tener acceso a la salud. Y lo vemos especialmente necesario ahorita en la época de la pandemia. Cuando tu seguro de salud está solamente atado a tu empleo y pasa un momento de depresión económica como la que se está viviendo ahorita con la pandemia del coronavirus, vemos como hay cientos de miles, si no millones de personas que se quedaron sin seguro de salud. ¿Y cómo hacían ellos si perdían su trabajo, no tenían ingresos y tenían una emergencia médica? Tenían que asumir unas deudas millonarias simplemente para que su familiar pueda vivir. Eso no tiene ningún sentido. Eso no es algo normal en un país de primer mundo. Y eso es algo que hay que resolver. Hay muchos debates. Por eso Obamacare puede ser que no era una solución perfecta, pero fue mucho más cercano a un sistema que realmente es justo, que le permita a todo el mundo acceso a la salud que lo que existía anteriormente. Y eso es básicamente la propuesta del Partido Demócrata. Reconocer la salud como un derecho humano fundamental y trabajar en torno a poder garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a ese derecho y a los servicios necesarios. Esa discusión al final se va a tener que dar en el Congreso y en el Senado. Se va a tener que aprobar los mecanismos y las leyes para poder permitir mayor acceso a los sistemas de salud. Pero de nuevo, para nada el planteamiento es ¿cómo se llama? La nacionalización del sistema, el ogro del Estado tomando control de todo, porque eso no es algo que en Estados Unidos nunca va a pasar, porque en general Partido Demócrata y Partido Republicano no cree en el control absoluto de todo por parte del Estado. Entonces, cuando hablamos del Medicare for All, cuando decimos que el Medicare para todo el mundo, ¿esa sigue siendo la propuesta de Biden o piensas que va a tener un sistema mixto entre el gobierno tomando cierta responsabilidad pero dejando a empresas privadas? En mi opinión, eso se va a ir fusionando hacia un sistema mixto donde otra vez no es que el gobierno va a estar prestando todos los servicios, sino aquellas personas que no tienen la capacidad para poder cubrir los gastos de un sistema de seguro de salud porque sus ingresos no lo dan, simplemente porque son ingresos muy bajos, el gobierno va a estar ahí para poder establecer una red de apoyo para ellos. Al final, que esa es la función, en mi opinión, del Estado. El Estado no es el rol del gobierno no es controlarle la vida a la gente, sino asegurarse que nadie se quede atrás. Digamos que los más desposeídos, los más pobres, los que no han tenido las mismas oportunidades para poder avanzar, por lo menos el gobierno o el Estado les garantiza un nivel básico de vida para que ellos con su capacidad y su esfuerzo le echen pichón y puedan ser exitosos. Si no le echan pichón y no son exitosos es porque ellos no quisieron serlo, no porque el gobierno o no porque la sociedad no les dio la oportunidad para hacerlo. Diego, y bueno, yo le di a Kennedy 60 segundos el otro día para que nos diera ese último pitch para que las personas que estaban pensando, yo creo que las personas no están, honestamente, cuando dicen aquí en Estados Unidos culturalmente, dicen, los que todavía no están decididos aquí por quién van a votar, de verdad que hoy en día estamos viendo ya que ese probablemente sea un 1 o 2%, porque muy poquita gente. Bueno, no, con el tema de la pandemia, capaz que haya ciertos cambios, pero yo creo que muchas personas ya estaban decididas, pero bueno, ya habrá un porcentaje probablemente de inmigrantes que vean este programa y te escuchen a ti como escucharon a Kennedy la semana pasada. Así que te doy 60 segundos para que se nos expliques por qué las personas deberían votar por el candidato Joe Biden. Sí, al final, bueno, primero de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Sé que son muchos temas muy complejos para tocar en tan poco tiempo, pero te agradezco de nuevo la oportunidad. Lo importante es, como inmigrantes, como latinoamericanos, como personas que vinimos a este país, algunos por decisión, otros por presiones políticas o persecución en sus países de origen, decidimos venir para acá a echarle pichón, como decimos en Venezuela, a crecer, a lograr objetivos, a formar parte de esta sociedad. Y hace falta un gobierno y hace falta un presidente que crea en nosotros, que entienda el poder de la inmigración, que entienda el poder de los inmigrantes para los Estados Unidos, que entienda que los que venimos para acá, en su gigantesca mayoría, lo hacemos de buena intención para poder avanzar y lo que queremos son las oportunidades para poder alcanzar. Pero por eso Joe Biden para mí es la persona que ejemplifica eso.
es una persona que ha demostrado que cree en la inmigración, que cree en el aporte que hacemos los inmigrantes para los Estados Unidos y que también entiende que va a utilizar sus potestades como presidente de los Estados Unidos para poder generar mecanismos para la migración legal en los Estados Unidos, que es fundamental para todos, no solamente los inmigrantes, sino la sociedad en general. Pues este 3 de noviembre, si ya lo han votado adelantado, el llamado es, salgan a votar antes de tiempo para que no se estén acumulando todo por razones de la pandemia el día de las elecciones. Y si todavía estás indeciso o todavía no estás seguro por quién votar, investiga más sobre el candidato Joe Biden, que realmente es la persona que va a generar los cambios que hacen falta en Estados Unidos para lograr seguir siendo el país que siempre ha sido Estados Unidos, que es un gran país para todos, pero especialmente para los que queremos cumplir y lograr el sueño americano. Oye, excelente, Diego. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos este especial este mes de las elecciones. Como te digo, tratamos de tener los dos ángulos diferentes, una entrevista, una conversación, simplemente para escuchar los distintos puntos de vista y que no sea, porque lamentablemente hemos visto peleas de todos lados, gritadera, y la idea es que las personas escuchen, como te dije, los ángulos de cada problema para que puedan entonces tomar una decisión educada acerca de cada tema. Y el tema de los inmigrantes, como ya dijiste, ya tenemos a los dos partidos que dieron pusieron su stance de lo que piensan, y de verdad que es excelente. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Este fue La Hora del Inmigrante. Les recuerdo, amigos, que se suscriban al canal La Hora del Inmigrante por YouTube, le den like al video y comenten qué opinan de la entrevista con Diego el día de hoy, qué opinan de Diego, y cualquier cosa también. Diego, ¿dónde se puede contactar las personas por redes sociales contigo si tienen alguna duda o quieren saber algo más? Sí, me pueden buscar en todas las redes sociales como Diego Sharifker. Ahí está mi correo electrónico también en ambas cuentas, tanto en Facebook como Instagram y Twitter. Me pueden contactar con cualquier pregunta y con muchísimo gusto se les respondo. Excelente, Diego. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su tiempo y ya veremos quién va a ganar el 3 de noviembre. Igual tenemos un especial post probablemente a futuro para hablar un poco acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias.